caso, pero sí ya de medidas de fondo, de manera que afrontemos el tema del empleo, que creo que es más importante que toda esta lucha con ventilador y lodo, por no decir otra cosa, que existe entre los políticos. Siguiendo con el tema de la Asamblea, también lo que llamó la atención fue la actuación del expresidente Moreno de la Asamblea Nacional, ¿no? José Serrano, en torno a los libros de la Fiscalía que tienen su poder en su mano del famoso 30S. Muchos habíamos dicho que el 30S ya era un capítulo cerrado, se lo había dado a conocer porque se llevó a cabo, quiénes habían sido los responsables, pero detrás de esto, él dio a entender de que la verdad aún no se ha dicho. A ver, yo creo que no hay que ni magnificarlo ni minimizarlo. No sé si voy a decir una guerra civil, por poco como lo plantea el oficialismo, un golpe de Estado, etcétera, pero tampoco fue algo, digamos, un desafío que el presidente de esa época, en su carácter neurótico, temperamental, lo hizo por su inmadurez. A ver, hubo una rebelión policial, por supuesto que sí, y eso ya es un delito. Segundo, hubo una parte de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, algunos elementos ya habían bloqueado las pistas en Guayaquil y Quito. Eso ya iba camino a una rebelión. Afortunadamente, digo, para esa época, nuestras Fuerzas Armadas, en pocas a sus cabezas, maduramente, con el profesionalismo que les caracteriza, porque tenemos unas Fuerzas Armadas extraordinarias, creo yo, pararon eso. Pero no es que fue un tema de que Correa fue cojo, o poco menos que borracho, que no lo es, porque no bebe, entiendo, pero no fue un tema de inmadurez, que el tipo fue... Pero se sancionaron supuestamente a quienes no... Eso es otra cosa, perdón, interrumpe. Ya eso obviamente debió seguirse un debido proceso, y como todo proceso en partido que las leyes lo permiten en nuestro país, hay que analizar. Pero no hay que ni minimizarlo, como pretenden unos, y tampoco hay que magnificarlo. Pasó algo grave, a ver, por Dios, usted es ecuatoriano como yo, Lenzi, bueno, usted es muy joven, pero si se acuerdan seguramente, y a los radioescuchas, acuérdense que no hubo fuerza pública en las calles. Dejaron a la ciudad, a los ciudadanos totalmente vulnerables, los asaltos, fue una cosa de loco, con saqueos, o sea, por los favor. Saqueos que se registraron. Por favor, entonces no es que no pasó nada. Por supuesto que sí, hubo una rebelión que terrible, de consecuencias, hubo hasta muertos. Pero tampoco, obviamente, no es que hubo una guerra civil. Pero entonces yo creo que con objetividad y con criterio histórico hay que analizar estos hechos y tampoco minimizarlos, pues, ¿no? Se nombraba, los padres de nosotros, hace tiempo atrás, hablaban de los toques de queda, ¿no? Claro. Parecían un toque de queda en dictadura. Parecía un toque de queda cuando uno salía, por ejemplo, me tocó salir de Teleamazonas a las 10:30 de la noche, cuando supuestamente se había tranquilizado ya, habían dicho hasta mañana en las cadenas, volvemos con la situación, pero la calle estaba tan desolada que uno tenía que correr porque no sabía qué pasaba. Si le tiraban una piedra, algo, lo paraban, y se registró eso, ¿no? Claro, por favor, asaltos de bancos, los cajeros automáticos rotos, los saqueos me acuerdo, de almacenes de electrodomésticos. Claro. Fue una cosa espantosa. Le digo, yo que vivo en Durán, toda mi vida he vivido en Durán, no había cómo cruzar el puente. Pues yo recuerdo las hijas de unos compañeros, amigos míos, ese rato les aplicamos toque de queda a los chicos y a las chicas del vecindario, pues que no vayan a la universidad porque ya a un chico le habían tirado una piedra, una cosa así, un asalto, o sea, se volvió la ciudad un caos, el país. Entonces, esas cosas no hay que obviamente ni minimizarlas, por eso insisto, y tampoco hay que magnificarlas, pero lo importante, eso sí, siempre, no tanto por un tema político, sino siempre que prime la justicia. Si hubo personas o hay personas que están injustamente detenidas, no solo por ese delito, o no solo por esa situación, sino por cualquiera, obviamente hay que aplicar el debido proceso y resarcir lo que haya que resarcir, porque efectivamente el correísmo, yo, mire, se lo digo y lo repito, y lo he dicho públicamente, Marimé, yo creo que Correa fue un presidente extraordinario, esa es mi opinión, pero se rodeó de una banda delincuencial. Entonces, y no lo digo yo, las autoridades ya estamos viendo. El otro día veía un ministro, literalmente el ex ministro, no me acuerdo el nombre, Sanekey creo que se llama, prácticamente haciendo pucheros, llorando, pidiéndole perdón a la ciudadanía por el $1.000.000 que se robó. O sea, por Dios, y esas cosas suceden y después no entendemos por qué los jóvenes odian la política, después por qué la ciudadanía lo repudia. O por qué no creen en los políticos. Tenemos un vicepresidente preso, bueno, un ex vicepresidente preso, así detenido, que en funciones, y yo no voy a, yo me remito al hecho formal, usted me conoce, no me gusta la especulación, menos las sentencias de Twitter, de redes, las sentencias de los medios, las sentencias de las personas, de nuestros juicios de valor, la justicia. Tenemos que apostar a las instituciones. El señor Glass está detenido,
ya con sentencia en firme y vive en una cárcel. O sea, ese es el país. Y fíjense lo que pasa hoy en día en la opinión pública, ustedes que son periodistas. En CNN ya no hablan ni de Trump, ya no hablan de Rusia, ya no, están hablando cada 2 días de Ecuador. Y eso da un indicador nefasto. ¿Ya? No necesariamente por este discurso de la inversión, bla, bla, bla. No, es nefasto porque la inversión en cualquier sentido, cualquier sujeto que quiere poner una tienda, un mini market, que quiere poner una cabaña, algún gringuito que se quiere jubilar y quiere irse a vivir a la playa y poner una cabaña, aunque sea para vender cerveza, que eso genere empleo. No pensaría ahora 2 veces, ¿no? Por supuesto, si yo veo al Contralor impunemente en la televisión hablando, habló del candidato Lasso, pues. Habló hasta del candidato Guillermo Lasso, porque se reunía en su mesa, que algo le pedía, o sea, no se salva uno. Esa es la política ecuatoriana y esa es la política que creo que hay que reivindicar. ¿La seguridad jurídica del país cómo queda? Bueno, como siempre, es que mire, yo creo que el gran problema nacional, que es culpa de Lucio, de Correa, de todos los políticos, de Nebot, bueno, Nebot creo que es un buen alcalde, nunca nacionalizó su tesis por alguna razón, pero yo creo que el gran problema, mi querido señor periodista, es que nunca hemos apostado a la institucionalidad. Seguimos actuando en función de coyunturas, dejando a un lado la fortaleza y la solidez de nuestras instituciones. Ejemplo, consultas populares, que claro, el proceso principal es legítimo, no lo invitamos aquí. Acuérdense que la Comunidad Europea se consolidó a base de referéndums, ¿no? En Estados Unidos cada semana hay un referéndum desde para legalizar el nombre de una mascota hasta una sustancia, no es de locos, pero en los 70 hicimos una consulta para que Buncan no sea presidente. Faltó poner en la Constitución solo Assad, Bucaram, Sanín, creo que se decía, no puede ser. En los 90 hicimos otro conmemorado legal para que no sea la Bucaram. Perfecto. Hace un año hicimos otra consulta para que Lasso no sea candidato por los paraísos fiscales, sin perjuicio que yo estoy en contra, me parece perverso la figura del paraíso fiscal, pero fue con dedicatoria. Acabamos de hacer hace 2 meses para que Correa no sea candidato. Entonces seguimos, o el país... ¿Qué vendrá después? Exacto. No, pues cuando me dicen, no, que Correa no va a ser candidato, esa es una reforma de papel que mañana el tipo se lanza de candidato a alcalde, que creo que podría ganar, es una opción seria, podría perder también. Mañana es candidato a alcalde, se me ocurre, gana, y resulta que es de Montesinaí, usted es periodista, y usted es periodista de campo, pues usted sí ha tomado agua del Estero Salado y ha tenido lodo en las botas 7 vidas cuando ha recorrido los puntos de la ciudad. Y Montesinaí es un país, es una provincia. Es otro mundo. Por favor, entonces tú puedes generar, mañana yo soy alcalde de Guayaquil, no va a tocar madera, yo no quiero estar en ese cargo, no lo merezco, pero mañana usted está de alcalde de Guayaquil, cualquiera, Juan, Pedro, o Doménica, Cintia, que representan de lujo las candidatas cristianas, las precandidatas, pero mañana usted es alcalde de Guayaquil y desde Montesinaí usted puede generar tranquilamente un proceso constituyente. O sea, yo creo que esto es demasiado frágil. ¿Por qué? Porque, insisto, más allá de lo de Vaca, lo de Serrano, que es una vergüenza, el tema de la asamblea, que bueno, yo me hubiera gustado tener a Mae de presidente de la asamblea, me hubiera dado orgullo, bueno, pensé que iban a aplicar la ley, dije siempre, no fue la doctora Bonilla, pusieron a la doctora Cabezas, perfecto. O sea, la gran apuesta, señor periodista, queridos radioescuchas, amigos de WQ y a todas las personas que nos escuchan esta mañana camino a sus trabajos, en los colectivos, en los taxis, comiéndose ese rico bolón de verde o comiéndose el verde, que a mí me encanta, ¿sabes qué? El verde hervido con un pedazo de queso cuando hago no, eso, bueno, ahí es la sarprieta, ¿no? Pero siempre debemos de apostar a la institucionalidad. ¿Qué significa la apuesta a la institucionalidad? Que no importa si usted que me está escuchando y viendo es de izquierda, centro, derecha, hasta de género, porque es una línea de pensamiento de los LGBT, todos como nación. Usted es católico, protestante, judío, musulmán, ateo, o como dicen en Cuba, santero. No, los santeros, que es una religión, ojo, es una religión, no confundamos de otra cosa, ¿no? Sí debemos hacer una apuesta a la institucionalidad. ¿Qué significa institucionalidad? El respeto a las instituciones, el respeto a las normas. Si usted se pasa el semáforo en rojo, está fallándole al país, no a usted ni a la Comisión de Tránsito, ni a como se llame. Si usted no está pagando sus impuestos, si usted es sabido y se pasa la cola, hay que respetar nuestras instituciones, porque al final del camino, señor periodista, y se lo voy a decir con muchísimo respeto, aunque suene feo, cuando cayó Glass, era una fiesta para muchos. O sea, que para mí me generó una tristeza profunda. ¿Y sabe por qué me generó una tristeza? Porque lo dijimos en estos micrófonos con usted. Se lo voy a repetir. Porque finalmente terminó siendo el reflejo de lo que es la política y la política termina siendo el reflejo de lo que somos. Entonces, la única manera de cambiar lo que somos, insisto, es apostando a la institucionalidad, fortaleciendo nuestras instituciones, seamos formales. Bien, dentro de los puntos que estamos abordando, hemos hablado del expresidente de la Asamblea Nacional,
de Carlos Vaca, el juicio político y fiscal, la destitución de Carlos Ochoa. Se presentó en la Asamblea Nacional, muchos que estuvieron ahí, periodistas conocidos, han comentado, han tuiteado, han escrito y se han pronunciado a la prensa de la forma déspota que tuvo Carlos Ochoa y de aceptar errores, pero que actúe de acuerdo a la ley, a la conveniencia no de la prensa privada, sino a lo que la ley de comunicación establece. Mire, a ver, dos lecciones históricas aquí, porque si uno no analiza en el contexto, a ver, es fácil lo que nos pasa a todos, llorar por los efectos sin analizar las causas. Ay, estoy con los pulmones podridos, pero no le cuentas a la gente que fumabas 2 cañerías diarios al día. Ay, que estoy con el hígado dañado, no le comes a la gente que chupas pasando un día. Entonces, hay un poco que estudiar las causas para analizar los efectos, ¿no es cierto? Causa número 1. Si nosotros, y ustedes que son periodistas, si usted mirando los ojos que es periodista también, si nosotros no aprendemos de esta lección histórica, de lo que motivó la creación de esa ley, buena, nefasta, como usted quiera calificarla, ¿ya? Lo que podría venir después podría ser peor. Esa ley no fue de generación espontánea, y esa ley fue un exceso producido por otro exceso. Y fueron los abusos, no de todas, pues sería injusto de mi parte poner a todos en el mismo saco, de los abusos que cometió la prensa. Porque la prensa cometió en su momento, no toda, obviamente, muchos abusos, y generó eso, esa respuesta, esa reacción negativa generó otra reacción negativa. Entonces, si no aprendemos en la lección, digamos, histórica de lo que sucedió con esa ley, con la salida de Ochoa, lo que podría venir ya no será, se llamará Rafael, se llamará Pepito Correa, se llamará, no lo sé, se llama Juanito, Wilmer, Pedro, Juan, etcétera, Juan Quispe. ¿Ya? El que venga, la ley podría ser peor. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en nuestro país? Es una lectura muy personal y ya tengo que retomar el tema de terminar la obra que estamos trabajando. La prensa privada terminó asumiendo el rol del que nunca asumió la oposición. Entonces, lo que debió ser la reacción natural al socialismo del siglo XXI. ¿De defender? No, lo que dice la alternativa, no tuvo oposición. El que me dice a mí que Rafael Correa tuvo una oposición natural nunca lo tuvo. Tal vez Nebot, pero Nebot nunca, dentro de lo que le correspondía por ley, se dedicó a Guayaquil. Claro, y se defendía cuando le tocaba. Sí, digamos que estuvo hasta el puente de la Unidad Nacional. ¿Qué es lo que le correspondía? Me parece lo correcto porque los guayaquileños han decidido que ha sido un buen alcalde y no pero lo el papel de la prensa privada siempre era investigar y presentar supuestos casos de corrupción que se presentaran en una institución o dentro del gobierno de ese entonces, que era Rafael Correa. Sí, de acuerdo, pero... Si no le gustaba, era machete, sabadazo. Sabatinas Sabadazo, o sí. opositores. Sí, pero mire, ante esa cara, a ver, ¿qué dice Sartori? Sartori, que paz descanse, el maestro, ya están muriendo muchos maestros, se nos está acabando ya el siglo XX del todo. Sartori decía, o dice en sus libros, que oposición es el segmento de una sociedad que tiene la capacidad de, en este caso, pelear o de sentar en la mesa de negociación al poder central. ¿Ok? ¿Quién sentó en la mesa de negociaciones al correísmo en su momento? Yo creo que nadie. Ahora, el gran problema fue negligencia de parte de la otra orilla. El socialismo del siglo XXI o el correísmo, nos guste o no, era un proyecto político, o es un proyecto político. Y la forma de contravenir un proyecto político, ¿cuál es? Con otro proyecto político. Nunca se consolidó, o nunca la otra orilla, lo que debió ser el contrapeso ideológico, llámelo usted una derecha liberal, conservadora, no lo sé, eso lo decide quien la encabeza, nunca hubo un contrapeso ideológico. Porque con todo respeto, no se trata de sacar al primer cajero automático humano de candidato, con todo respeto del señor Alvarito y el señor Guillermo Lazo, o sea, nunca hubo una reacción ideológica desde la otra orilla. Y eso hizo que ese rol de oposición lo asuma la prensa privada. Bien, mal, es un juicio de valor, es una descripción histórica. Y tal es la carencia que tiene esa misma tendencia ideológica de no generar una respuesta, que hoy por hoy, en la segunda etapa ya no del correísmo, sino del socialismo del siglo XXI, en este correísmo light o dulce o nice, que es Lenin, que es más pausado, digamos, tiene otra impronta, el mismo correísmo terminó asumiendo el rol de oposición y sigue lo que debe ser la alternativa ideológica, el contrapeso que debe ser, sigue ausente. Y yo creo que en ese sentido una responsabilidad histórica de parte de los políticos de no asumir ese rol. Bien, buen análisis. Hemos hablado de todo, de todos los actores políticos que durante esta semana, sin duda alguna, han hecho historia en el país. Veía yo ayer una cadena internacional, Chile,
donde expertos chilenos habían indicado, se habían pronunciado también en un debate, así, un foro, donde daban a conocer todos estos puntos que el doctor Moreno se los he dado durante el trayecto de la entrevista, y además de eso, presentaban también la situación de un expresidente detenido también en Quito, ¿no? Como Jorge Glass. Decía uno, le preguntaba uno, ¿hacia dónde va Ecuador? ¿Qué es lo que debe hacer el actual presidente? Bueno, yo creo que el país, insisto, yo creo que la apuesta que debemos de tener es la institucionalidad. Y una vez más, ¿qué es la institucionalidad? A ver, ¿cuál es un reflejo de institucionalidad débil? 22 constituciones, creo que 22, no estoy seguro. Creo que tenemos más constituciones que provincias, no estoy seguro, habría que revisarlo. Entonces, el primer paso es una apuesta institucional. Bueno, los chilenos también tuvieron su proceso, y que lamentablemente costó fuerza y sangre por este señor que terminó siendo igual o más corrupto que Maduro, que fue Pinochet, ¿no? Y por ahí creo que con más muertos. Entonces, primero hay que analizar los procesos. Y en ese sentido, me parece que el Ecuador debe tener una apuesta institucional, una apuesta de fortalecer instituciones. Me parece que hay un buen paso de parte del presidente. Mire, yo estuve en contra del concepto del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, porque me parecía que pasábamos de una persona que tenía un cheque en blanco a otra, ¿no? Pero cuando ya vi las personas sentí un poco de tranquilidad, digamos, que tener a alguien como el doctor Trujillo, el doctor Javier Zavala, o el economista Dávila, o sea, ¿no? O Eduardo Mendoza, por favor. Entonces son gente que al menos yo sí me siento representado. O sea, bueno, dije, está bien, aquí hay una ilegalidad desde mi punto de vista, legitimada en las urnas, ok, pero creo que fue legitimada por personas probas, porque cualquiera que no es cuestión de ser político conoce la trayectoria de estos personajes, no se diga el doctor Zavala, de Eduardo, del doctor Trujillo, de Dávila, y creo que hay una persona manavita con mucho prestigio. Entonces eso le da, digamos, una buena cara al tema, ¿no? Pinta bien o pinta mejor dentro de la legalidad, desde mi punto de vista, obviamente. Ahora, ¿qué venga después? Mientras no hagamos conciencia, mientras no entendamos que somos un país bendecido, que es un privilegio ser ecuatoriano, que no cualquiera es ecuatoriano, que estamos en un lugar del mundo extraordinario, que tenemos cosas que no tiene ningún país y que tenemos un recurso humano fuera de serie. Mientras no entendamos que esa responsabilidad no es de esta gente que nos gobierna, sino de todos y cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. Cuando entendamos que el rol del Estado es poner límites, poner orden, cuando entendamos que el rol del mercado es generar riqueza, y viene el caso de Chile, cuando se ponen de acuerdo y cuando coexisten en Chile, y hay que reconocerlo porque no hablamos de Suecia, Estados Unidos, del Reino Unido, o sea, hablamos de un país vecino, de un país de la región, ¿no? El caso de chileno es que tanto los liberales como los socialistas respetan sus instituciones y han entendido el rol del Estado y han entendido el rol del mercado. Cuando entendamos, porque en lo personal no creo en el rol de este Estado catecista, pero tampoco creo en esta gente que ingenuamente sueña con vivir en un paraíso fiscal, pero ya es una grosería, ¿no? Tenemos de todo en nuestra política, la verdad que es un arca de Noé política, pero mientras no entendamos ya que hay que hacer esa apuesta institucional y que ser ecuatoriano un privilegio, va a ser muy difícil que demos el paso al costado. Y las nuevas generaciones, aquí viene un mensaje a usted joven que me está escuchando, si escucha radio, ¿no? O que ve en el Facebook, qué sé yo, los grandes cambios trascendentes para el país no serán ni desde los teléfonos, y si me permite el joven, ese teclado lo puede levantar, pues permita para que lo vea la cámara, no se van a hacer cambios para el país ni desde los teléfonos ni desde los teclados. Hay que mover, vea, los pies, hay que mover las patitas, hay que mover los brazos, hay que mover la voz, hay que alzar la voz. Así que mientras no intentamos esas cosas, va a ser muy difícil, mi querido doctor Gurumendi, licenciado Gurumendi, que haya cambios trascendentes. Doctor Moreno, qué gusto conversar con usted. Un análisis no solamente en lo que tiene que ver a la postura de un país, sino cómo debe de actuar un ecuatoriano, un ciudadano más para salir de esta crisis política, y con ejemplos claros, ejemplos palpables que sin duda alguna llegan al ciudadano. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias a la radio, como siempre, a Lencia, a ustedes, a usted, compañero. Siempre un gusto estar acá con ustedes y encantado. Este horario me parece maravilloso con el tráfico y salgo de aquí directo a mi bolón con queso. Perfecto, vamos entonces a una pausa. Estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Un corte y volvemos con más en WQ Noticias. WQ